el libro de Romanos capítulo 8, antes de pasar al tema de esta mañana. Y por eso es que quiero que el Espíritu hoy, el Espíritu se deleite en la presencia del Señor. Dice así, Romanos capítulo 8, ¿lo tiene? Miren ustedes el 6, leamos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Correcto? Carne y espíritu, dos cosas. 7. Por cuanto la mente, escuche esto, por cuanto la mente carnal, ¿por qué dijo Pablo eso? Si usted lee en el 7:25, capítulo 7:25, mire lo que dice Pablo. Gracias doy a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Así que yo mismo con la mente sirvo. Entonces la mente es el espíritu que sirve a Dios. Pero aquí en el 7, ¿qué me dice? Por cuanto la mente carnal, quiere decir que la carne captó a la mente y lo volvió carnal. Como en la naturaleza del hombre hay una lucha entre el espíritu y la carne. ¿Y por qué hay esa lucha? Porque el espíritu quiere servir a la ley de Dios, quiere amar a Dios, quiere servirle, quiere seguirle, quiere obedecerle, quiere adorarle. La mente quiere servir a Dios. Y por eso Pablo dijo, con la mente yo sirvo a la ley de Dios, y con la carne a la ley del pecado. ¿Pero qué había hecho la carne? La carne había ido absorbiendo como la levadura, hasta el punto de llegar y tomar a la mente y convertirlo en mente carnal. Y el 7 dice, por cuanto la mente carnal ahora viene a ser enemistad contra Dios. O sea, el hombre captado totalmente. El hombre captado totalmente. Cuando Pablo hablaba en Gálatas y decía, en cuanto que el espíritu y la carne están contendiendo, sí, porque con la mente quiere servir a la ley de Dios. Pablo lo dijo, 7:25. Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Y eso es lo que decía Pablo. Mi espíritu frena a mi carne, mi espíritu adora a Dios y a la carne lo repudia. Todo lo que hace mi carne, mi espíritu no lo acepta. Y por eso ora, por eso pide perdón a Dios, por eso le llora, por eso le suplica, porque siente que el espíritu le está ofendiendo a Dios a raíz de la carne. Pero la carne comienza a avanzar, 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 y llega a un punto en el cual ¡pac!, lo toma la mente y lo vuelve carnal. Y cuando la mente ya se volvió como la carne, ya es enemistad con Dios. Ese es el peligro, hermano. Hoy es día de la elección. Hoy es día de la elección. La carne no puede vencer. No debe tomar su mente. Porque si la carne toma su mente, la enemistad con Dios está a la puerta. Y usted no va a poder percibir el cuerpo y la sangre del Señor como Dios quiere. Porque su espíritu ya no percibe lo que es de Dios. ¿Se da cuenta? Escrito está en la palabra de Dios. Bendito sea el Señor que no se cansó de escribir y dejó escuelas para que nosotros aprendamos. Y cuando Isaías hablaba que llegará el tiempo en la cual a lo malo le diremos bueno, no se equivocó. No se equivocó. Lo que estaba diciendo es lo que Pablo hoy nos explica. Y ese fue el problema de la iglesia de Corinto.
Pues bien, dejemos el estudio para la elección. Hoy tenemos que edificar el espíritu de nuestra mente. Provisión santa. Debemos entenderlo. Debemos tenerlo como lo que vale. Lo que es en sí esta provisión, bendito sea el Señor, del Padre en nuestro Señor Jesús y de nuestro Señor Jesús en su vida. Porque sin esa provisión, nada podríamos haber logrado. Bien, tenemos en Isaías capítulo 42:1, y todos nos ponemos de pie con la lección en la mano, damos lectura. Isaías 42:1 dice lo siguiente, todos juntos leemos: He aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, él traerá justicia a las naciones. Amén. De pie nomás. Bendito Dios, amado Padre, altísimo Señor, santificado sea su santo y bendito nombre, hoy y por la eternidad. Amado Dios, por su Santo Espíritu, que el bendito y santo nombre de su amado nuestro Señor Jesús. Amén. Amén. Tomen asiento. Viene la primera pregunta. La primera pregunta dice: ¿cómo se da a conocer la deidad del Mesías? Vamos a hablar del Mesías. ¿Ustedes saben quién es el Mesías? Nuestro Señor Jesús. Bien, se habla de la palabra Mesías, o se puede haber dicho el Señor Jesús, o se podía haber dicho Cristo, ¿no? Hemos puesto la palabra Mesías. ¿Cómo se da a conocer la deidad del Mesías? Según Juan 1 y 2, capítulo 1 y 2, nos dice la palabra del Señor que ahí se escribe de esta manera: y se muestra su existencia eterna como verbo. Emplea mucho la palabra en el principio era. Esa palabra era lo repite muchas veces. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Emplea esa palabra, ese término. Entonces, según la respuesta del verso 1, la pregunta 1, muestra su existencia eterna como verbo, su existencia eterna como Dios, y su existencia eterna al lado de Dios Padre. ¿Creen ustedes eso? Amén. Es importante. En cada pregunta, usted póngale la lectura, póngale el sentimiento y póngale el raciocinio. Y digan: bendito sea el Señor, yo creo en esto. Entonces usted no va a tener duda. Porque el primer propósito del enemigo es que usted cambie en su manera de sentir o de percibir la existencia de Jesús nuestro Señor. ¿Por qué? Porque es el que se ha hecho visible, no el Padre. El Padre dice que está en un lugar inaccesible ante los ojos, y nadie puede ver al Padre, pero Él es la imagen del eterno Padre. Por lo tanto, como nosotros hemos percibido a través de la lectura o a través de las informaciones, hemos recibido que existe nuestro Señor Jesús, la existencia del verbo. Entonces el enemigo tiene que atacar ahí. El enemigo tiene que atacar en la existencia del verbo hecho carne. Ahí quiere atacar. Y para esto es necesario crear pues problemas, como ya vemos en las Escrituras: los anticristos, los falsos cristos, el falso evangelio, el falso salvador, las dudas a las Escrituras y un sinnúmero
de cosas que hace el enemigo para que la fe de usted, la fe mía, vaya requebrajándose. Por eso lo primero que tenemos que entender es cómo muestra el siervo Juan la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Y él escribe y dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. ¿Cuándo ha sido ese principio? Dejémoslo para el Señor. Pero en ese principio de ellos, en ese principio de ellos, en ese principio de la eternidad, en ese principio muestra Juan que existían ellos. No está hablando del principio del universo, ni en el principio de las cosas creadas de la tierra. Está hablando del principio donde ellos viven en la eternidad. Vaya usted a comprender ese principio. Solo está en la mente de ellos, no en nosotros. La segunda pregunta: ¿qué se encuentra en el Verbo? La segunda pregunta. Tiene dos preguntas, la pregunta 2 tiene dos. ¿Qué se encuentra en el Verbo? En el verso 3, ¿qué nos dice? ¿Qué se encuentra en el Verbo? A ver, uno que se ponga de pie y le dé lectura. 1 y 3. Todas las cosas por Él fueron hechas, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Amén. Ajá. Dice el verso 3: todas las cosas por Él fueron hechos, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. El 4, de lectura al 4. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Muy bien. ¿Qué más estaba en Él, dice? La vida. Bien, vamos entonces a razonar un poquito o a entender de acuerdo a lo que estamos leyendo. Dice: todas las cosas por Él fueron hechas. O sea, las cosas que salieron de su mano, todas esas cosas fueron hechas por el Señor. Lo que ven sus ojos, lo que puede usted contemplar, lo que usted puede tocar, lo que usted puede tocar en cuanto a la naturaleza. Esto no. Esta reja lo hizo el hombre. La materia que usó el hombre para hacer esta reja es la del Creador. Las plantas, la belleza de las plantas, las flores, todas esas cosas, como dice la palabra, fue hecha por Él. Y sin Él, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. O sea, sin Él no existiría nada. El 4 dice: en Él estaba la vida. Y acá en la lección dice la vida. En Él estaba la calidad de la vida, el valor de la vida, el significado de la vida. En Él. En Él, miren. Para el Señor Jesús era importante la vida. Y es muy necesario la vida. Y cuán importante es que todos los que tienen vida le den valor a la vida. Y eso es lo que dice: en Él estaba la vida. Para Él la vida tiene mucho valor. Para Él la vida tiene un gran significado. Para Él la vida tiene un precio. Miren ustedes cómo va a atacar el enemigo. Observen ustedes, cuando yo leía este caso, yo miraba los suicidios. Yo miraba el abandono físico de la persona. Yo miraba lo fácil que es entregarse a la destrucción de la vida. Yo decía, ¿por qué? Si yo veo en el principio que en Él estaba la vida, estaba para Él la calidad de lo que